Listo, ya empezó de nuevo. Sí, comentaba que muchas gracias por todo el recorrido que nos hicieron a través de estos flujos, ¿no? Y de estos desbordes, como bien mencionaban. Tiene, como bien mencionaba Gladys, y Gladys creo que es interesante también que comente aquí, Gladys vive en donde nace el río de la Magdalena en la Ciudad de México, que es el último río vivo que hay en la Ciudad de México, que hay todo un programa del gobierno de la Ciudad de México. Ahora les comparto los links, aquí los estuve abriendo, para rescatar el río de la Magdalena. ¿Y qué pasa? Aquí al lado de mi casa, que era aquí que ojalá algún día puedan venir, era parte de varias fábricas de papel y de telas desde el siglo XIX para aprovechando exactamente el flujo del río. Todos estos ríos, igual en la Ciudad de México, fueron canalizados, ¿no? Y se desbordan y marcan o reviven, ¿no? Dicen, aquí estamos cuando hay las lluvias, aquí pues una calle grande que está aquí a media calle de la casa, igual cuando llueve a veces rompe el pavimento y dice, sí, existo, o sea, no puedes borrarme, ¿no? Igual el día, bueno, este año se desbordó el río de Cuemanco aquí en Ciudad de México y fue así, tragedia, personas totalmente, eh, pues, con las casas arrasadas, ¿no? Igual con los muebles que ponen sobre otros muebles, igual con la pestilencia, ¿no? Las aguas negras que invaden, e incluso, bueno, estaba la sequía, como bien comentaban, y después vino estas lluvias de varios huracanes en los que seguimos, que se llenaron entonces las presas que estaban a 10% de quedar vacías y ahora hay que desbordarlas para evitar que se rompan y entonces deciden a qué población van a inundar, ¿no? A quién van a afectar, ¿no? Y también es una decisión política, económica, de a quiénes van a desgraciar, ¿no? En ese sentido. Eso me recordó también mucho a las historias familiares de mi infancia. Yo soy de Recife, Pernambuco, Brasil, que está atravesado Recife, ahí me ando el Wikipedia más sencillo, por tres ríos. O sea, cae una gota de agua. El Recife hace, en verano, hace tanto calor que el agua, dicen, la lluvia se evapora antes de llegar al piso y en invierno hace tanto calor, pero ya no tanto y entonces permite que el agua llegue al piso. O sea, es húmedo, húmedo, húmedo y siempre se desbordan los ríos y siempre también está, pues ya casas de 2 niveles planeando siempre subir los muebles al segundo nivel, ¿no? Siempre es esta casi ritualidad, ¿no? Que hay en todas estas, pues, digamos, invadimoslos y no leemos a estos organismos vivos, ¿no? Después también me llamaba la atención y me recordaba mucho a Xochimilco con estas plantas, con los lirios, que invadían también Xochimilco, que es la última parte de estos ríos que hay del antiguo lago de Tenochtitlán, ¿no? Que en realidad era un lago salado, ¿no? Con pocas partes de agua dulce, que fue así como los españoles pudieron conquistar a México, Tenochtitlan, porque cortaron los flujos de agua dulce y entonces los aztecas pues tuvieron que negociar muy poco después, o rendirse más que negociar, porque pues no tenían cómo tener agua, ¿no? Y bueno, la última parte de estos ríos ahora es en Xochimilco y fueron invadidos igual por lirios, como esta planta que nos mostraba Dayana en su acuarela. Y entonces dijo el gobierno, pues muy sencillo, metemos manatís. ¿Y qué sucedió con los manatís para que se los coman a los lirios? Pues la gente de Xochimilco se los comió a los manatís, hicieron unos taquitos muy ricos, ¿no? Y pues nada, pues los manatís desaparecieron, ¿no? Y bueno, los lirios siguen y es una problemática constante porque efectivamente mata
a todo lo que hay abajo porque no deja que la luz no entre. También ahí ya para ir como cerrando las ideas, me recordó mucho el proyecto de César Martínez, que César Martínez me encanta su trabajo. Está ahora en la X Teresa, en el Centro Histórico. No he ido a ver su trabajo, pero bueno, es un artista increíble. Hizo hace ya muchos años en el Río de la Piedad, viaducto Río de la Piedad, que lo canalizaron, que es una gran avenida ahora en la Ciudad de México que atraviesa de oriente a poniente, y en el centro va el río canalizado, ¿no? Y entonces lo que hizo César Martínez en esta acción poética es que pintó el agua, ¿no? Sobre estas paredes de concreto. Y entonces para volverle a dar visibilidad a la vida que hay ahí, ¿no? Y que, bueno, después hay proyectos ahí medio locos de la ultraderecha en México que quiere volver a sacar el río y hacerlo como si fuera un parque de diversiones sin entender también las dinámicas de esta metrópoli que es incontrolable muchas veces, ¿no? Pero bueno, ahí es. Y el documental que me fascina también, que es este documental que se llama H2O, que nos habla mucho también de pues la pésima distribución del agua en la Ciudad de México, como todo se mezcla el agua. Bueno, primero, cómo se escapa de las cañerías como el 70% del agua por fugas, como todo se mezcla con aguas negras y como todo se va la sacan de la Ciudad de México hacia Pachuca, ¿no? Hacia otra ciudad, que es donde están las hortalizas, que es lo que nos dan las frutas y verduras al Valle de México, ¿no? Y entonces lo que siempre dicen los de Hidalgo es, nosotros recibimos la mierda de la ciudad y se las devolvemos con frutas y verduras, ¿no? Entonces es como su venganza ahí en estos flujos también, ¿no? Ahí les compartí varios links. Y nada, pues agradecer nuevamente pues, tiempo que nos han dedicado y estas cantidad de derivas y formas de cómo construir ideas, proyectos, cómo irlos armando, cómo irlos también, digamos, profundizando en ellos, ¿no? Que aparecen con ideas de la cotidianidad, ¿no? De mi casa se escuchaban los animales del zoológico y se inundaba y entonces tengo esta idea, pero de ahí vienen las entrevistas y la radio y las intervenciones y el video y eso es lo rico y eso es lo que principalmente me encanta para compartir con las compañeras y los compañeros que estamos aquí. Y nada, ahora ya dejo la palabra y Gladys, no sé si quieres comentar algo de Río de la Magdalena. Ya se fue Gladys. Huyó rápidamente. Sí, huyó. Creí que era así. O, Yo o creo que se le preguntas que fue. tengan. Sí, el ¿Puedo internet. comentar algo? Sí, adelante, adelante. Pues nada más esta reflexión acerca de cómo la naturaleza se vuelve a abrir paso a pesar de la urbanización, ¿no? Yo que vivo aquí en Veracruz, pues tenemos creo que problemáticas también muy similares. Veracruz, pues si no saben, está pegado al Golfo de México. Era la puerta de entrada, digamos, al continente después de Cuba, pues los españoles llegaban aquí al puerto de Veracruz, ¿no? Y era ya la entrada digamos, a la parte ya sólida del continente, ¿no? Y se ha ganado mucho terreno al mar, aquí pues muchos metros que se han adelantado al mar y también se han construido, por ejemplo, fraccionamientos encima de lagunas. Y precisamente ahorita, hace 2 o 3 días, tuvimos otra vez esta problemática de las lluvias que nuevamente devuelven el agua a donde estaba antes e inundan estos fraccionamientos y esta situación que ustedes retratan de las familias subiendo sus cosas
a los muebles para salvarlas, es muy, muy familiar. O sea, yo soy muy familiar con esta situación. Alguna vez yo perdí un automóvil que tenía yo, pues se lo llevó la inundación, un huracán que fue hace como en 2014, 2015 más o menos, y el auto pues fue pérdida total porque se inundó por completo. Entonces creo que son problemáticas que para mí pues, son también muy, muy cotidianas y que siempre me hacen reflexionar acerca de eso, ¿no? Que el hombre puede en su arrogancia eh, venir y decir vamos aquí a convertir el mar en ciudad o vamos a convertir la laguna en fraccionamientos, pero al final el agua pues regresa a su cauce. A mí lo que dice Gerardo me parece muy, muy acertado. Y yo creo que con toda la responsabilidad política y ética que requiere lo que voy a decir, gran parte de la manera en que imaginamos el riesgo y la prosperidad pasa por preguntas formales. Mm, y lo digo precisamente en relación a lo que estás diciendo, cuáles son las visiones de prosperidad y de riesgo cuando estos cuerpos de agua regresen y reclaman sus espacios en temporalidades que no son humanas. Entonces, como ideas de espacios que son prósperos y ricos en unas temporalidades extendidas se convierten en zonas de riesgo precisamente. Entonces por ahí hay algo que es interesante, que va surgiendo, digamos, en todas estas conversaciones que estamos teniendo, y es cómo empezamos a pensar en la cuestión formal, ¿no? De la crisis planetaria. Por eso dije, con toda la responsabilidad ética y política que requiere esta afirmación, porque no es una manera de decir, ahora no hay una responsabilidad, y es todo cuestión de cómo lo vemos y cómo lo imaginamos. Hay responsables al cambio climático, hay responsables a las maneras en que se produce el riesgo, pero la manera en que podemos responder a cómo imaginamos el porvenir de estos paisajes tiene que pasar necesariamente por acciones, por preguntas, cuestionamientos a la forma en que creemos que son estos paisajes. El surgimiento de las mareas, cómo lo vamos a entender, cómo vamos a imaginar nuestros habitares, y todas son relaciones que necesariamente tienen un potencial transformador, que tienen un potencial de volverse prósperas, pero de otras maneras. Entonces simplemente quería como también señalar eso. Yo quisiera añadir una reflexión que no sé si voy a poder articular muy bien porque apenas lo pensé, pero bueno, intento. Me cuestionaba mucho también qué tanto, o sea, siento que ahora cualquier catástrofe natural la llamamos como crisis climática, poniendo siempre al hombre en el centro, como dándonos el control, pensando que, bueno, si solucionamos las cosas, esto ya no va a pasar, pero siento que también es más bien que tenemos como una cierta como negligencia u olvido a entender que la naturaleza es así y que los ciclos son así. Entonces, como que en lugar de esperar a que, ay, no sé cómo decirlo bien, o sea, a que sea el hombre el que tiene que cambiar todo para que la naturaleza regrese a su estado natural, me parece que de pronto nos hace falta más bien entender que nos tenemos que adaptar a la naturaleza. O sea, es como si se nos olvidara que año con año van a haber inundaciones y año con año van a haber sequías y año con año, y eso tiene que ver más con la manera en la que pues sí, nos adaptamos a nuestros entornos. Siento que se nos ha olvidado que nos tenemos que adaptar. Estamos esperando más bien siempre adaptar el entorno a que nosotros estemos bien. Y digo, no entendería muy bien cómo empezar a hacer ese cambio y esas soluciones, pero se me hace extraordinario justo, o sea, estos comentarios de, no sé, ya no hay agua, ¿no? O sea, en México decían mucho así, como es que ya no hay agua, en un planeta que es 70% agua, y que hubieran sequías tan fuertes y que el siguiente acto es, uff, por fin llovió, pero que entonces eso ahora sea catástrofe natural. O sea, como que se me hace que todo está al revés y que más bien no estamos entendiendo cómo vivir en la tierra en la que vivimos. Queremos meter un control que no, pues que es un poco imposible. Yo simplemente quiero decir algo y preguntar algo a Dayana.
Em, Respondiendo desde nuestro caso, hay dos factores. Uno, los fenómenos de la niña y el niño, que han sido documentados desde el siglo XVIII. El Valle del Cauca recibe una corriente del Pacífico que se encuentra con la cordillera de los Andes centrales y genera como una barrera que cae de nuevo con lluvia. Este lago, este río, este valle antes era una laguna, entonces ha sido absolutamente, es un mundo necesariamente acuático que se ha ido transformando, imagínate, de una laguna a un río, entonces es muy lento y es muy ancho. Sin embargo, hay dos factores que son absolutamente importantes, porque uno podría decir la naturaleza siempre ha sido cíclica y los ciclos del niño y la niña han estado por más de lo que nosotros los hemos estudiado. Sin embargo, sí hay, por un lado, investigación que revela que el impacto humano ha transformado la periodicidad del ciclo climático, de las temporalidades del niño y la niña y su intensidad, por un lado. Entonces, digamos que ese es como el argumento: cambio climático es hecho por el hombre, por ende tenemos que hacer algo colectivamente, que yo creo que es un poco lo que te molesta, que también lo entiendo totalmente. O sea, inmoviliza la idea de somos responsables todos y ya no hay una salida. Pero por el otro lado, esta historia también es una historia de intervenciones en el espacio. A pesar de que hay ciclos de lluvias altas, la intervención siempre ha sido, o en los últimos 100 años, controlar, regular y sacar estas aguas de una antigua laguna. Entonces, en ese sentido, hay otro registro del acto humano, que es la idea de que se puede intervenir un paisaje y controlar las aguas. Y como tú lo dices, pues las aguas regresan si son intervenidas, si son afectadas por los cambios climáticos que se le hace al fenómeno de la niña y el niño o no. De todos modos, estas aguas están presentes, se están manejando. Y ahí es donde la pregunta sobre qué podemos hacer se vuelve interesante, porque son dos registros de cómo convivir. Y el que a nosotros nos interesa, digamos, más inmediatamente, es en este segundo, en cuáles son, digamos, las arquitecturas blandas y las arquitecturas también muy materiales que permiten, o muy sólidas, que permiten habitar en un paisaje, transformarlo y relacionarlo de otra manera. Entonces, en ese sentido, quería darle la palabra a Daya, porque también hemos tenido esa conversación sobre la arquitectura blanda y la arquitectura, eh, infraestructura más bien, y aquí quiero decir infraestructura blanda, cuando habla, perdón, arquitectura blanda, estoy hablando de formas de diseñar el espacio en tanto sus relaciones, como cuáles son las relaciones en el espacio, y quiero decir infraestructura para hablar de la materialidad misma. Entonces, sedimentaciones blandas, sobre todo, era una forma de proponer arquitecturas suaves que permitan imaginar un mundo que no dependa de esas infraestructuras muy sólidas. Pero no quiero decir mucho más, sino dar la palabra a Dayana. Eh, en el ejercicio también de imaginarse como otros futuros y como esta relación como con los cambios, porque pues no estamos en un mundo estable absolutamente, o sea, el mundo siempre está en movimiento, siempre hay algo que se transforma y esa idea que discutíamos con Alejo era cómo podríamos fluir con esos cambios, ¿no? Cómo podríamos atravesarlos de forma de que eso no atente contra nuestra vida, nuestra forma de nuestro cotidiano, pero que nosotros tampoco atentamos contra el entorno y nuestra sociedad coexisten y coexisten como para una armonía mutua y no para eliminar de una forma como muy utilitaria, como esto me sirve, esto es para producir, esto es para, ¿no? Como de una idea también muy capitalista, obviamente, como de que los recursos y el mundo debe funcionar para nosotros y no nosotros con el mundo, ¿no? Entonces, como que con Alejo sí pensábamos que de qué formas podríamos imaginarnos otras formas de coexistir
con estos cambios. Entonces, otras arquitecturas, otras formas de vivienda, de carreteras o de movilidades, o sí, de vivir en de un mundo orgánico, y no un mundo donde nosotros nos imponemos y nosotros estructuramos de una forma sistemática todo, sin pensar en cómo ese entorno tiene una naturaleza en sí. Entonces, sí, es eso. Sí, aquí yo estaba recordando también este texto que revisamos con Alejandro, de David Abraham, ¿no? De esto de abrir los sentidos, y como bien decías, Alejandra, y Dayana, es como comunicarte con estos otros seres, ¿no? No humanos, con toda y poder entender sus flujos, sus dinámicas, las formas en que nos hablan, ¿no? El río, los árboles, el viento, ¿no? Ahí voy, conejo. Todas ¿no? Todo lo no humano, como las piedras, ¿no? Como nos dicen los ciclos que tienen. Y por otro lado, también, sí, efectivamente, lo que hace principalmente nuestra vorágine como humanos es acelerar los cambios, ¿no? Siempre ha habido estos ciclos de calentamiento y enfriamiento de la Tierra, pero nosotros los hemos acelerado, que no permite también una transformación de todos los otros seres, ¿no? Lo vemos con siempre los estudios, ¿no? Arqueológicos de los incas, de que por qué había estas terrazas en esta zona, si esta zona es muy caliente o muy fría para ciertos cultivos, porque en ese tiempo hubo un calentamiento global que permitió que en esa zona hubiera ciertas plantaciones, y entonces los incas hacían estas terrazas, ¿no? O lo que vemos que acaba de salir, y voy a poner el link ahí, déjame ver, ahí va el link. En el Sahara ahora está lloviendo tanto que de nuevo está habiendo lagunas, ¿no? En medio del desierto del Sahara, ¿no? Y entonces es esto que es impensable a veces en los ciclos de nosotros, que somos tan limitados a veces en las temporalidades, y somos un microfragmento realmente del ciclo completo de todas las, ¿no? De todas las vidas y de todas las naturalezas. Y ya, ahora vas, conejo. Bueno, primero agradecerles, qué linda ponencia, muy organizada, estructurada, muy profesional. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, de primera mano, pues, no sé, está muy estimulante porque genera muchas preguntas, genera como muchas inquietudes. Em, Creo que son temas sumamente complejos. Admiro cómo están desarrollando este tema tan complejo de muchas maneras, con muchas formas, con investigaciones, etcétera. Me parece un tema que también toca como muchas aristas. Eh, y bueno, personalmente yo ahorita estoy conectando mucho con el tema de equilibrio y desequilibrio, o sea, complementando un poco todo lo que están diciendo, y me ponía a pensar, ¿no? Que el desequilibrio puede tener un punto de vista, ¿no? De dónde estoy parado yo para observar desequilibrios o equilibrios, em, porque podemos ver desequilibrios en una plaga que está en una planta, o si la kombucha que estás haciendo está desbalanceada o desequilibrada, involucra todo un fenómeno ahí para obtener un equilibrio específico, pero a final de cuentas, ahorita con todo lo que están planteando y los desbordes y todo esto, pues el desequilibrio sí nos involucra a todos, ¿no? Lo que es favorable para todos, o sea, como para todo un sistema mucho más amplio que uno mismo. Es decir, cuando nuestro cuerpo humano está desequilibrado, pues entran ciertas enfermedades, entran ciertas cuestiones que de cierto punto de vista tú dices, bueno, pues las bacterias y los virus también tienen un lugar y también tienen que existir, pero en un sentido como mucho más amplio de quién gana
o quién persiste más, al final de cuentas también está la palabra equilibrio, que representaría donde el funcionamiento es rítmico y hay un espacio para todo el sistema, un espacio armónico y de cierta manera como que sí estamos viviendo una especie de expresión desequilibrada, ¿no? O sea, algo está pasando que 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 afecta, no nada más a nosotros como humanos, sino afecta a la vida en sí, al equilibrio de un sistema muchísimo más complejo. Y entonces es preguntarse qué está pasando, o sea, es como un fenómeno mucho más amplio. Entonces, bueno, ese es mi mi comentario, y muchas gracias por estimular estas reflexiones. Gladys, regresaste. No te Perdón, escuchamos. y también tomando en cuenta el factor político, con mucho cuidado, donde en este desequilibrio, en nuestra propia organización social política, quiénes están siendo más beneficiados y quiénes no, también, ¿no? Que era parte también de lo que ustedes, planteaban y se preguntaban, y quizás ahí está mucha base del problema del desequilibrio que causa el ser humano, ¿no? O sea, en la forma en que estamos tomando decisiones también colectivas y en donde también como sociedad no nos estamos cuidando. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esta expresión de ciudad, esto que nos presentaron hoy, yo tenía mucha curiosidad toda la semana porque realmente el paisaje es un tema maravilloso. Y para la Ciudad de México es exquisito también cómo se ha plasmado históricamente con José María Velasco, toda esta escuela del paisajismo mexicano está ahí, pero sucede que José María también se aventuró a caminar este paisaje y hacer registros científicos de estas plantas que ustedes también hoy nos presentaron, ¿no? Y entonces esto es riquísimo. Hay mucha similitud además. Encontré mucha similitud con este paisaje de ciudad que nos muestran. Además, maravilloso, Alejandro, ese fondo, porque es un paisaje, parece esa vista de ave, ¿no? Y luego ustedes en sus tomas, Dayana, parece que a mí me encanta y me sorprende y yo quiero hacerlo, esas vistas, esas tomas de este paisaje que tenemos acá también para que lo vean, porque cuando llego a su casa, Bruno, Moni, todos, que están bien cerca, pero Dayana, Alejandro, es un paisaje que se ve de entrada una cañada. Y tú sabes la descripción en geografía, lo que es una cañada, 2 pedazos de tierra que están muy próximas, pero que están divididas y dibujadas por un río que es el río La Magdalena, que decía Bruno que llega hasta su casa. Y además históricamente tienen estas construcciones, estas muestras de progreso de ciudad, de construcción de ciudad, que son haciendas, que son ciudades, que son dínamos, ¿no? Generadores de energía para fábricas que también desbordaron nuestro paisaje, desbordaron el paisaje en su momento, a su paisaje colonial o precolombino, o hoy es una problemática severa el Chalco, inundaciones, esto que decía Bruno, ¿por qué? Porque claro, decían, la ciudad tiene memoria, y más ahora que vivimos microsismos dentro de esta ciudad provocados
realmente por esta extracción ahora de esta agua, porque queremos secar esa memoria de esos lagos, de esos ríos en los que la ciudad de Tenochtitlan estaba fundada, situada, a sus alrededores Xochimilco, que está muy al sur. Acá nosotros, el río Magdalena, pues sí persiste, sobrevive con un paisaje hermoso, es muy visitado en diferentes épocas del año porque persiste, aunque muy cercano a este nacimiento, veamos en épocas, como decía Dayana, también en veranos, una sequía tremenda porque se ve además el basurero, ¿no? Nuevamente esta huella de nosotros mismos. Y me encantó el tema, muchas gracias, su presentación está súper interesante pues ya. Gracias, Gaby. Sí, a mí hay el río de la Magdalena, uno de sus, donde ya llega, digamos, a la parte baja, es aquí muy cerca de casa. Me acuerdo que una vez construyeron hace unos años atrás, unos 7 años, 8 años atrás, un centro comercial nuevo, que no calcularon que donde lo construyeron era donde se acumulaba todo el agua. La primera lluvia, el centro comercial se inundó, pero así a tope, flotaban las cosas en el supermercado, estábamos comiendo en el centro comercial en el segundo piso, Mónica y yo, y nada más escuchamos la lluvia y empezamos a ver cómo se inundaba todo, ¿no? Y claro, tuvieron que hacer ahí adaptaciones porque ahí es donde está uno de los pozos de agua de toda esta zona de la ciudad, ¿no? Luis Vera también quería comentar algo y les compartí algo sobre estas bacterias de lo que decía Conejo en las piedras, que ahora hay como varios estudios de bacterias en las piedras, que me encantó esa idea de que cómo sobreviven dentro de las piedras. Vas, Luis. Hola, nada, solo para realmente unirme a, diría yo, hasta, y tal vez así muy en contrario, como alegría de poder encontrar de parte de ustedes esta manera de tomar un tema que decía y pensaba es Latinoamérica en cuanto a que se repite en nuestros países. Hay una situación muy similar también en mi ciudad y en otras de Paraguay, por lo que este abordaje que hicieron realmente, como dijeron, eh, es muy profesional, digo, en cuanto al arte mismo, ¿verdad? O sea, tiene los componentes de investigación, de poéticas, que realmente la hacen eh, potentes. Y por otros momentos, así como que recordaba cuando ella decía que hacía la exposición, esto de, eh, digamos así, qué lindo, pero al final el tema en sí tiene una fuerza y una, digamos así, de poner y en algunos casos tal vez imponer estos temas que no son tratados y no son tenidos en general en estos espacios y que el uso del lenguaje del arte para mí es así como muy importante, ¿verdad? Solo eso, decirles gracias realmente por la presentación, por la obra misma y decir realmente qué bueno que es este espacio también de poder compartir eso. Gracias. Sí, muchísimas gracias Luis y a todas y a todos los que nos han compartido. Creo que simplemente quería agregar una última cosa y ya como también para ir cerrando si no tienen preguntas. Yo creo que en parte lo productivo de este proyecto, que es un proyecto, digamos, de investigación social y de arte, es que es precisamente una manera de abordar la pregunta por el paisaje, que es de una tradición pictórica, de una manera que se articula a problemas de justicia ambiental y que regresa a las estéticas políticas que determinan las materialidades mismas. Entonces, esto es para decir
una de las cosas que yo he aprendido de este proyecto es poder traer prácticas y análisis desde lo pictórico para intervenir en unos paisajes materiales, para poder tener unas conversaciones y unas movilizaciones y unas formas de encontrarnos, tener diálogos, abrir mesas radiales, como para no tener que siento que a veces hay algunas formas de arte ambiental que se quedan encapsuladas en lo pictórico o en representar el paisaje. Y lo que ha permitido esta colaboración, que también es una excusa para colaborar, ha sido precisamente ese desborde y entender la capacidad del paisaje más allá de su representación, pero entendiendo que esa representación también tiene efectos muy concretos sobre la materialidad misma. Entonces es como un animar a esos artísticos en su capacidad de intervenir de cierta manera en procesos que son urgentes, en este caso de eventualidades de injusticia ambiental. Listo, pues Súper. muchas gracias, Dayana, muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, si no, yo creo que podemos ir cerrando y pues nada, nos aportan mucho en su proceso, nos inspiran mucho y yo creo que, mira, ahí está el gatito de Dayana. Y nada, pues agradecer por este sábado en la mañana y todas pues digamos, líneas de conversación. Ahí están las páginas, gracias Alejandro. Ya se las había compartido, pero gracias también, está buenísimo tenerlas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos Voy vemos. a dejar de grabar. Nos Detener. vemos.